Entonces, bueno, me presento primero, los que no me conocen, soy Dota Todi y tengo este canal dedicado a la escritura creativa. Acá subo consejos, recomendaciones, análisis, etcétera, para los que están comenzando con la escritura, quienes están comenzando a escribir o quienes quieren mejorar también en su escritura creativa. Y hoy vamos a tener a Henry Gamboa, que es un escritor colombiano, caleño. Es el escritor de la saga Diásporas, Crónicas Terranas. Y pues él, meses pasados ya, me envió sus libros para que yo los leyera y les diera mi opinión al respecto. Eh, Así que pues lo dejo un momento con Henry para que se nos presente y nos hable un poco de él. Y pues ahí vamos a estar charlando un poco de todo. Entonces, Henry. Gracias, Doti, gracias. Buenas tardes a todas y todos los que se vayan uniendo. Como ya lo dijo Doti, yo soy Henry Gamboa, soy un profesional en biología y ciencias ambientales, pero que desde muy pelado, desde muy pequeñito le han gustado este cuento de las letras y hace unos años, antesito de pandemia, me comencé a aventurar a crear una historia grandecita y pues con todo el contexto de la pandemia, el tiempo que nos dio la pandemia para pensar y construir, pues surgió esta historia que me enamoró, la verdad. No pensé que una historia, normalmente me gustan mis escritos, pero nunca pensé que me fuera a enamorar realmente de una saga, de esos elementos. Y ahí vamos. Es una historia que quería construir desde muy local y bueno, ahí ahorita veremos cómo nos trata la vida con los comentarios de Toti. Bueno, pero háblanos un poco de ese recorrido literario, qué publicaciones tienes, cuáles son tus trabajos actuales. Ok, pues mira, lo primero que recuerdo, voy a ser un poco relajado. Lo primero que recuerdo haber escrito lo escribí por allá en, en primero de primaria. De hecho, por ahí todavía anda, mi mamá todavía lo guarda, es un librito amarillo, es una novela que se llama El misterio del testamento. Lo escribí para una tarea del colegio. Y esa fue la primera historia que escribí. Después de eso, ya en mi adolescencia comencé a experimentar con este cuento de la poesía, Sí. pues una poesía más muy juvenil, muy relajada. Y en la universidad, bueno, también pasé por el periodo de escribirme la carta, por favor, para mi novia, que Mm, a muchos nos ha tocado cuando nos gusta escribir y somos buenos en eso. Entonces, y ya en la universidad comencé a explorar lo que era la cuentería, la narración oral. Pero ahí pasó algo muy curioso. Ninguno de los cuentos que yo conté en esa época en la universidad los escribí, o sea, los puse en papel. Y ninguno de los cuentos que yo puse en papel los conté. Entonces eso fue muy raro para mí, pero se veía mucho la diferencia de los elementos. Eh, Durante el resto del tiempo siempre la escritura fue algo muy para mí, de abrir mi blogcito y montar, no sé, lo que sentía, lo que vivía con una pareja, lo que vivía con el desamor de una pareja, lo que anhelaba o alguna cosa que veía en particular. Y ya antesito de pandemia tuve la oportunidad de compartir textos en una plataforma de salseros. Fue muy curioso porque ellos eran, son melómanos y tenían su página de melómanos, pero querían meter algo donde vincular más gente que le gusta la salsa, pero que no son melómanos. El melómano es el que te escucha la primera nota de la canción y te dice, esto es tal cosa, y lo canta fulanito de tal, con su tanito en tal año, y eso pasó. Ese es el melómano. Pero hay gente que no son melómanos, pero les encanta la salsa y la vivimos de otra forma. Entonces me dijeron, ¿por qué no te escribís algo? Y saqué dos testicos, dos cuenticos que era Ángel el Menor y me solicitó unirse. Eh, Corto y. no, 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 Ok. nadie. Entonces,
Fueron dos textos, uno que creo que se llama ¿Cómo comencé la rumba? Y bueno, los dos textos giraban alrededor de cómo yo vivía la rumba desde la adolescencia, desde mi juventud, y están en esa plataforma que se llama Lolas. Ay, se me olvidó. Bueno, pero yo igual los tengo por acá, los tengo subidos, los voy a subir en mi plataforma, en mi blog. Y de ahí llegamos Sí. entonces al 2019, que es cuando, por esas razones de la vida, comencé a escribir unas frases al azar, aleatorias en los estados de WhatsApp, porque estaba desparchado esa noche. Y resulta que a mis amigos, mis compañeros de trabajo les gustó lo que había escrito y me dijeron, "Ve, que sigue ahí, que va a ser un cuento, una historia". Bueno, y tuve la participación en el 2020 en un libro de cuentos que era entre la Universidad San Buenaventura y Minuto, donde participé con un cuento que me encanta, que se llama, ay, me encanta y se me fue el nombre. Bueno, te lo quedo viendo, ahorita me acuerdo. Pero que lo escribí justo en el medio del estallido social, fue 2021 de hecho. Lo escribí en medio del estallido social, me surgieron esas palabras y lo puse ahí. Ese es más o menos como mi recorrido en escritura en estos años. Bueno, pero háblanos de diáspora, que pues son tus escritos más Alegoría a recientes. la muerte se llama. Ah, Bueno, alegoría. me acordé, la alegoría a la muerte. Alegoría a la muerte. Que de hecho aquí en mi cuenta de TikTok está. Lo grabé para tenerlo ahí. Diáspora. Bueno, como les comenté, Diáspora comienza como un ejercicio de no tengo nada que hacer más esta noche, voy a ponerme a escribir algo en WhatsApp. Si comienza a Y escuchar mal, me dices. los primeros escritos de la diáspora fueron tus estados de WhatsApp, ¿sí? Básicamente. Sí, fueron 70 caracteres. Eran frases, imágenes de 70 caracteres en las que yo escribía a alguien y entonces la gente me ve, ¿qué es? No, pues, no, ¿qué quieres que sea? Entonces, no, me gustaría que fuera tal cosa. Entonces yo, ok, bueno. Como esos ejercicios de escritura que hacíamos, o de improvisación que hacíamos en la universidad cuando estábamos en narración oral, entonces básicamente hice lo mismo. Mm, Y bueno, ellos, ¿qué quiere escuchar? Entonces yo voy a improvisar, voy a construir algo dependiendo de lo que ellos quieren escuchar. Y así lo planteé y así lo comencé a manejar. Y los estados de WhatsApp en cuestión de... Dame un segundo, por favor. Los estados de WhatsApp en cuestión de unos días se convirtieron ya en hojas de Word. Ya estaban escritos ahí, ya tenía una estructura. Y hace muchos años, hace unos 10 años, yo quise escribir una historia de ciencia ficción. Yo quiero escribir algo de ciencia ficción. Y yo me imaginé una escena, eh, y era el inicio de la historia. Y de hecho había un diálogo, ¿no? Y traté de escribirlo varias veces, pero no, Había un juego. no dio. Había un diálogo entre dos personajes y yo traté de escribirlo varias veces y no me daba, no me daba, no me daba, no me salía. Entonces, pero cuando comencé a escribir estos fragmentos, me acordé de ese pedacito y todavía lo tenía en la memoria, entonces comencé como que ve chévere meterle, ve, esto lo podría meter aquí, o sea, podría comentarlo de esta manera. Y un año, ese mismo año, ese 2019, yo había tenido un sueño súper raro. O sea, a veces mis sueños son raros, y así, a veces son de película. Sí, sí, Y sí. resulta que yo llego y me sueño que yo voy caminando, pues de pronto para los que han conocido en Cali o no, yo voy caminando por la calle Quinta. No, yo soy en un edificio que parecía ser el edificio más grande de Cali, que era la Torre de Cali. Y yo salía al tejado de ese edificio y ahí había una, ve, pregunta. ¿Esto está también transmitiendo vos en el live? Yo también estoy transmitiendo, sí. O sea, Listo. Entonces yo salí a esa azotea del edificio
y comenzaba a ver una escena de batalla así de película de ciencia ficción, unos F-22 volando de un lado para otro, unas naves extraterrestres paseando por otro lado. Bueno, tú que ya tuviste la oportunidad de leer Éxodo, pues justamente esa imagen que está ahí la saco de ese sueño. De hecho, hay dos imágenes que saco de ahí. Y al final hay como un recorrido, como una caravana de triunfo de estos alienígenas que nos vienen a salvar, porque no sé, la idea yo tenía la idea en el sueño que nos iban a volver chicuca porque no íbamos a ser capaces de salvarnos y esta gente llegaba a salvarnos. Entonces, esa historia, ese sueño, ese principio, esa historia y esos estados de WhatsApp comenzaron a fusionarse, ¿no? Así como amalgamarse y una noche me intenté a escribir y cuando menos pensé ya llevaba como 10 15 páginas, nunca había escrito nada tan largo, jamás me había aventurado a escribir algo tan largo, porque siempre como me acostumbré, mi lectura favorita son los cuentos. ¿Cómo? Sí, a los cuentos. Te acostumbraste a los Claro, mi cuentos. lectura favorita son los cuentos y yo contaba, entonces era como que ese ejercicio siempre llegaba muy puntual, lo máximo eran, lo máximo fueron como 5 páginas de un cuento que alguna vez escribí y no más, pero esta vaina llevaba 10 15 y un día ya miré y... Ah, bueno, yo había sacado fragmentos de cada una de esas frases del estado de WhatsApp, yo había sacado un fragmento más largo, o sea, había seguido la historia, Sí. partiendo de esa misma frase. Entonces tenía muchos fragmentos regados. Entonces yo los comencé a incorporar en esos textos, en ese texto que estaba creando, y llegué a un momento en que, uy, pues madre, miré, 35 páginas, espacio sencillo, calibre 11, y yo, pucha, me rindió. Eh, y fui a mirar los fragmentos y me quedaban faltando fragmentos. No, pues entonces la historia no para ahí, o sea, la historia tiene que seguir, pero no puede seguir aquí derecho, tiene que haber algo más. Entonces lo corté. Entonces para mí eso era una parte de Diáspora, no era un libro aparte, no era, era la primera parte de Diáspora, el primer capítulo, no sé. Entonces arranqué y la historia me llevó a otro lado, que es Éxodo. Entonces no, me devolví en el pasado y comencé a hacer esa precuela. Y después de construir Éxodo, lo pasó lo mismo. Terminé Éxodo y quedaban fragmentos sin incluir. Ah, y en algún momento yo pensé contar la historia desde el punto de vista de tres personajes distintos, que son Andrei, Héctor y Jair. Mm, Pero cuando yo llegué al tercer libro, cuando llegué a Héctor, Jair se quedó por fuera. O sea, el contexto de Jair no calaba todavía. Entonces, no sé si de pronto, ah, porque está la visión de Jair está, el inicio de la historia con Jair está, entonces no sé si de pronto lo utiliza ahora en el cuarto libro. Eh, y así, cuando ya iba por el tercer libro, estaba arrancando con el cuarto, pero estaba terminando el tercero y ya tenía una idea del cuarto. Dije, yo quiero publicar, pero pues si espero a terminar de escribir el libro, la totalidad de este libro no va a terminar ahorita, este libro va a terminar un año por ahí. Y yo tengo una lectora beta vital de mi familia, que es una tía, que ella traga libros como tragar, no sé, tic-tacs, bolitas de menta. Eso es impresionante. Ella se sienta y te lee un libro de 200 páginas como en 2 horas. Entonces ya yo le ponía a que me leyera, pero era un ejercicio más como que yo quería escribir algo y ver si a alguien le gustaba y ya. Pero ya cuando me antojé de publicar, yo dije, ve, tengo que publicar, pero no sé cuándo termino. Y ella me dijo, cada una de las historias que tú estás contando ahí son una historia aparte. O sea, realmente parecen un libro aparte. Entonces dije, bueno, pues sí. Entonces cogí cada una de esas partes, lo pulí para que tuviera como una medio autoconclusión dentro de cada historia que siguiera conectada con la otra igual y, y me aventuré a publicar.
escribiste el Ahí fue, libro un poco ahí, escribiste el ¿cómo? libro un poco en desorden, ¿no? Como empieza aquí, luego aquí, luego... Algo así, porque es que la idea, esa idea que yo tuve primera, que te contaba que había tenido hace muchos años, que lo tenía por allá metido y refundido en mi cabeza, que no la había utilizado, esa idea arrancaba, si me están escuchando bien, es que me da vaina que, Sí te escuchan, que se escuchan mucho los perros, o sea, pero igual se te escucha. sí, bueno, igual que alguien por ahí de pronto tiene problemas de audio, es que no me está escuchando bien, me avisa para ver si busco otra localidad en mi hogar. Sino que es que aquí me gusta porque es fresquito en el balcón y la vista me relaja. Esa primera parte que yo te decía que me había inventado, esa historia que quería inventarme, comenzaba en una oficina, porque yo me pregunté, bueno, ¿y qué tal si colonizamos Marte? ¿Y qué tal si y las ciudades en lugar de que sean nombres gringos le ponemos nombres de ciudades latinoamericanas o de las ciudades más famosas dependiendo de cada región del planeta? O sea, no es Nueva Chicago, no es Metrópolis, no es Nueva Londres, no. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál es la ciudad que tiene el nombre más común en habla hispana? Santiago. O sea, Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago de Cali, Santiago. Hay una cantidad, Santiago de Compostela, hay una cantidad de Santiago en todas partes. Te digo, entonces Santiago va a ser el centro. Y la idea en esa primera instancia era llegaba a la oficina un científico y le decía al otro y comenzaba a hablar que era el otro era un oficial del ejército y comenzaba a tener un diálogo y a preguntarle sobre las nuevas naves que iban a organizar, pero esa historia no fluía naturalmente. Entonces yo lo que hago es que retomo, dame un segundo, pongo esto en silencio, retomo de ahí, entonces digo, bueno, voy a arrancar por Marte de una vez. Y a medida que yo voy escribiendo el preámbulo, Yo creo que te va a tocar me va a tocar moverme un momentico, sí. Deme un segundo, yo me acomodo de nuevo. ¿Cómo pauso la cámara aquí, eh? ay, no puedes, no sé si se puede ¿O, poner. o ya? Lo que pasa es que me toca mudarme con muletas y todo. Entonces, Pues quédate ahí. listo. Eh, entonces, claro, yo comienzo a escribir y arranca el asunto en Marte. Y de hecho, es a medida que va pasando la primera etapa del primer capítulo, donde Andrei tiene la reunión con la Junta Marciana, con los representantes de la Junta Marciana, que comienzo entonces a añorar, o mejor dicho, el personaje comienza a añorar lo que tenía, entonces ahí comienza a recordar esos espacios, entonces digo, es necesario contar dónde arranca la historia. Y por eso cuando termino esa primera idea que yo estoy pensando, ya debo continuar y tengo fragmentos acá, entonces los comienzo a meter De y hecho, comienzo a tu armar historia Éxodo. comienza, ¿no? ¿Cómo? De hecho, tu historia comienza es con música, ¿no? Sí, la música para mí es, dentro de todos los personajes tienen una canción referente y de hecho la publicidad de los tres libros la dice, todos tienen una canción distinta. Eh, para Diáspora Retorno, que es el primer libro, es Ámbar Violeta de Fito Páez. Ahí está. Para Éxodo es Disrhythmia de Martino Dávila, que es la versión original de Mi Sueño de Willy Colón. Y para Redención es Shape, pues siempre me olvidé el nombre de la canción en inglés. Shape of My Heart. Ah, sí. Bueno, que es de Steam.
y de Police. Igual, si quieren saber cuál es, vayan a mi TikTok, ahí está. Ven el librito rojo, me meten ahí, ahí está la canción. Eh, entonces, A claro, ver, porque hay fracciones, hay fragmentos de las canciones, o sea, hay momentos de las historias de los personajes que están vinculados a esas canciones, están vinculados y trato de que queden bien pegaditos. bueno, ¿te parece entonces si leemos la sinopsis que hice de los libros? No toda, obviamente, sino solamente lo que concierne a, em, sí, de qué consisten en este caso. Claro, Entonces, tu primer libro es El Retorno. Yo pues hice la reseña de todos los libros en general, pero pues acá creo que solo me limitaré a leer lo que es la sinopsis. Pues empezando los libros son Diáspora, Crónicas Terranos, el primero es Retorno, y dice así, ya han pasado 30 años desde que los humanos abandonaron la Tierra para comenzar una nueva vida en Marte. Pero los problemas todavía siguen, siendo uno de ellos, por supuesto, el agua. Aunque la humanidad se haya salvado gracias a un grupo de aliados alienígenas conocidos como el Concilio, a día de hoy añora más que nunca su autonomía. Por esta razón han creado la Junta, una organización dedicada a salvaguardar las exigencias humanas, entre ellas la posibilidad de interconectarse con colonias en la Tierra, pues la de recursos de ella. Pero para hacerlo primero necesitan adaptar su tecnología a los viajes interestelares. La historia inicia con Andre, un ingeniero especialista en agua que está a punto de recibir una buena noticia. La prueba de sincronización con los pilotos ha sido satisfactoria. ¿Estarán los humanos listos para volver a la Tierra? Este sería el primer libro de la hasta ahora trilogía, aunque vamos a ver un cuarto libro. en eso estamos. No sé si quieras algo que agregar a la sinopsis o seguimos A la leyéndolo. sinopsis. Pues mira, retorno, retorno para mí se enfoca principalmente en dos cosas. Primero, en mostrar como un poco ese futuro que están viviendo, ¿ya? Es un contexto en el que están, ese primer vistazo del contexto en el que están. Y segundo, a añorar, es una añoranza de lo que se perdió y lo que no se valoró. De hecho, lo ocurre tanto con el personaje eh, Sí. en su vida personal, que de hecho hace parte del cierre que se da ahí con algo. No voy a dar detalles para no hacerle spoiler. Eh, pero también se da desde el punto de vista de cómo la gente añora los espacios, las cosas básicas, el cielo azul que ya no está, el agua, la lluvia. Entonces era como buscar esas emociones dentro de la esta, mientras que contaba la historia y metía navecitas y extraterrestres que también hacía parte como de la idea. Eh, y contar una historia que no fuera la típica historia gringa. Sí, No, eso es una es historia, algo que mencioné también en la reseña, que no es como desde el punto de vista gringo y desde el punto de vista de el superhéroe, ¿no? Que viene a salvarnos a todos, sino desde un punto de vista más normal, más tranquilo, más realista, por así decirlo. Bueno, entonces seríamos con Éxodo, que es el segundo libro. Yo puse en la sinopsis que era Éxodo es una precuela de Retorno en la que conocemos los acontecimientos previos a la gran catástrofe. En ella seguimos de nuevo a nuestro protagonista, Andrei, y a su pareja, Dana, su día a día. Ambos llevan una vida sin preocupaciones, pero su relación parece haberse estancado después de muchos años. Andrei da el primer paso para recuperar el vínculo, pero entonces todo acaba mal. Éxodo es una novela de ciencia ficción que cuenta una historia menos caótica de la que uno esperaría encontrar.
De hecho, su sentido realista y humano es lo que la hace encantadora. Después de todo, las guerras también pueden volverse parte de lo cotidiano. Esa, ahí termina hago el comentario. Sí, sí, sí. Listo. Eh, Éxodo, a mí Éxodo, yo soy, de los tres libros, es el que más me gusta. Curiosamente, no todo el mundo lo comparte, pero ese es el que más me gusta. Porque es más la forma en la que yo realmente escribo. Redacción es, perdón, retorno es un poco más, a veces un poco más técnico, como que intenté meter un poco de ciencia ficción dura ahí. En cambio, Éxodo fluye más la historia. Y yo quería también, yo me preguntaba ahí es, bueno, y si eso que soñé, Uy, hay un, hay un pacto que tienen todos los perros de mi cuadra. Y es que en el momento en que yo hablo, porque si viste que tú estuviste hablando y no ladro un solo perro, pero en el momento en que yo ladro y yo hablo, todos ladran. Bueno, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo sería ver eso? Porque en el cine y en la ¿cómo ciencia sería ver ficción, qué? No me repites porque se me fue la onda. cómo sería ver esa situación? O sea, ¿cómo sería vivir esa situación? Porque realmente vos entras a ver una película o una serie y ahí ya te están explicando todo de una, entonces ya sabes, porque lo primero que te muestran es el comando central de inteligencia, hablando de todo y explicando. Entonces ya, aquí no, aquí es un man que levanta un día pensando en cómo salvar su relación y mientras tanto se va al trabajo pensando en eso y por fin tiene un espacio porque casualmente todo comienza a cancelarse, no sabe ni no tiene ni idea por qué. O sea, él está feliz porque todas sus reuniones están cancelando, entonces llama a su esposa y tiene unos momentos bonitos y se van y se encierran en su apartamento toda la noche hasta que se levanta y comienza a ver que tiene el celular plagado de mensajes y comienza a ver lo que pasó. Entonces, ¿cómo sería vivir eso? De una persona normal, no de un militar, no de un alto representante del gobierno, sino Sí. Pepito Pérez, Juanito Pérez, estando en la casa. Entonces me, me ubiqué en el apartamento de una pareja de amigos, que me encanta su vista, y dije, aquí quiero que ellos vivan. Y todo gira, todo se ve desde ese ventanal, desde ese balcón. Listo, todos ellos lo ven desde ese balcón. Eh, todo lo viven desde ahí. Si lo que se están enterando es lo que están viendo y lo que escasamente les llega por los medios o los murmullos, pero no más. Entonces, yo quería representar eso y también, o sea, que los personajes siguieran siendo dos personas del común, o sea, no es el man súper piloso, súper. No, el man se duerme. O sea, hay muchas cosas que están ahí funcionando. Entonces yo quería también trabajar eso y meterle un poquito de romance, meterle un poquito de De hecho, ese ya tiene, elemento bonito. ¿Cómo? sí, de hecho ya tiene romance el libro. Sí, entonces ahí pues comencé a montar esa imagen y ahí salió EXO. Bueno, redención. En esta entrega conoceremos a Masi, aunque no es su verdadero nombre, es el nombre que ha elegido por voluntad propia luego de ser rescatado por un Urmat, una de las razas alienígenas que lucharon junto a los humanos durante la catástrofe. Desde que salió de la Tierra, Matsu prácticamente no ha tenido contacto con sus congéneres, pero ahora su encuentro con Alexandra, la líder del equipo científico de Elysium, lo hará recordar los viejos tiempos. Bueno, y ahí entonces hacemos un salto de nuevo al futuro. Eh, bueno, lo primero es Sí, que yo tenía a Héctor construido desde 2019
y Héctor tenía una imagen, Bueno, todos pero los dinos personajes, quién es Héctor, ¿no? Héctor es más, porque no lo dije como tal. Héctor es más súper. Sí, sí, perdón. Entonces, claro, el nombre terrano de Masud es Héctor. Y Héctor tenía, yo lo tenía, todos mis personajes tienen una imagen. Mm, pero Héctor, la imagen como que saltaba un poquito. Eh, Tristemente para nosotros y afortunadamente ya en ese instante para él, en 2020 fallece mi hermano, entonces Héctor ya tiene una cara. Entonces, el Redención es un libro que yo le dedico a mi hermanito, y ya es entonces Héctor comienza a tener unos elementos, como es un poquito de la esencia de mi hermano y se lo unté a este man. Y en Redención yo quería mostrar justamente mi molestia personal con esa idea. Hay una crítica que yo hago que es muy sutil en la mayoría de los libros, de pronto en Redención se hace más aguda y ahorita en el cuarto es más aguda todavía, que es esta crítica a ese antropocentrismo, a esa idea de que nosotros como ser humano, como especie humana, eh, somos el Súper. centro de todo y tenemos derecho a acabar con todo. Entonces, ese es el enojo que tiene Masud, porque ya él vive durante 30 años, eh, con otra cultura completamente distinta, porque es que ni siquiera es decir que yo me fui a vivir a China, siguen siendo humanos. No, este man está viviendo con una gente que, digamos que son una especie bastante particular. Y él por eso tiene esa repelencia, entonces él de principio tiene ese choque, además porque todavía, aunque él lo piense sanado, todavía siente el dolor de algo que ocurre entre la historia, entonces, eh, en últimas, lo que él pasa con Alexander es que Alexander es un catalizador que como él se aisló completamente de los terranos para los eh, que nos están escuchando, es el nombre que recibimos los humanos dentro de mi saga, porque en ese universo no existe una sola especie de humanos, sino que somos una especie más de humanos, y somos nos llaman terranos. Entonces, él se encuentra con ella y ella le recuerda a otra persona de su pasado, eh, y le revive esas cosas positivas que como humanidad tenemos. ¿Ya? La curiosidad, la música, eh, la, la capacidad de sentir el dolor del otro. Todo eso se reencuentra con eso, entonces él comienza a trabajar en función de eso, y ahí viene esa redención. Me gusta mucho porque me permite explorar un poco más a fondo otros elementos y van dándole entrada a otro personaje que me encanta mucho, que yo quiero dar entrada ya en el cuarto libro, que es Support, el comisionado, que ya viene por ahí. Bueno, cuéntanos un poco, ahora que ya mencionamos los libros, sobre tus planes para el futuro de la saga. Es decir, para ese cuarto libro, no sé si vaya a haber un quinto libro, pero pues, ¿qué piensas también como un adelanto de su último libro? Pues mira, la idea en un principio, como te dije, era sacar un solo libro, que Diáspora fuera un solo libro dividido en partes, y cada parte tenía su preámbulo, y que ya, por ejemplo, pues el primero era el preámbulo y de ahí para allá todos eran interludios, que son esos primeros fragmentos que pongo como preámbulo acá en cada parte, en cada libro. Sí, Eh, ¿Cómo? sí, los sueños, como los sueños que Claro, sí, decías.
que es una historia, que es una historia paralela a la de Diáspora, o sea, esa es la historia del narrador de Diáspora. Mm, Entonces, esa es la primera idea. Y yo dije, bueno, vamos a ver. Entonces yo de primerazo me imaginé 6 libros. Después cuando hice, o sea, 6 partes. Después cuando lo separé el libro dije, no, 6 partes, no, 5. Y ahorita que terminé Redención, eh, he tenido la fortuna de contar con un público fiel que me ha leído, conocidos algunos y otros no, que me han dicho, bueno, ¿y el viaje para cuándo? Nos tenés en ascuas con ese viaje, que no sé qué. Y digo, uy, cierto, me estoy yendo muy largo. Y el cuarto libro iba a tratar de una cosa diferente y medio se iba a tocar lo del viaje. Y dije, no, toca parar. Y comencé a sentarme a reescribir el cuarto libro. Y cuando estaba en eso, surgió lo de la preventa y mis tiempos el año pasado con Redención, porque no me dieron, entonces no, yo no puedo dedicarme, o sea, no, necesito ser muy conciso. Ya así me salga un libro más popocho, más grandecito, voy a tirarme, porque si te das cuenta, los 3 libros básicamente tienen el mismo número de hojas, o sea, todos, sí, son curiosamente, los que... mm, todos son, y el tercero también, el primero también es así, o sea, curiosamente todos me salieron del mismo número de hojas, ¿listo? Em, entonces no, voy a trabajar porque venía una parte que era mostrar la vida en la Tierra, cómo era la vida que estaban llevando los sobrevivientes que lograron quedarse en la Tierra, esa parte de la diáspora que todavía está acá, Sí, metida bajo el suelo y dispersa en algunos espacios que el concilio le ha permitido pues, permanecer, porque la Tierra está también prácticamente inhabitable, o sea, lo que no tiene radiación está contaminada con un virus o varios virus, y y algo que así. no queda todavía muy claro. Sí, o sea, es que de hecho hizo parte también del proceso, o sea, yo decía, "Bueno, pero qué desastre". En un principio dije, un virus, y cuando estaba pensando en desarrollar el virus, estamos hablando de finales de 2019, cuando estaba escribiendo primero Redención, perdón, Retorno, eh, ¡pum! El coronavirus. Y ay, no, yo no quiero sacar un virus. Entonces van a decir que me basé en él. Y yo ya tengo esta idea ya de rato. Y de hecho, ya el virus lo tenía ya de rato. Y dije, no, un asteroide. Asteroides todo el tiempo están. O sea, todo el tiempo da que una historia que un asteroide va a caer. Eso no. Entonces, ¿qué hacemos, hombre? Y ya guerra nuclear, eso es otro. Entonces, ¿sabe qué? Todo el tiempo. Nos vamos a joder y voy a explicar por qué nos vamos a joder. Y nos vamos a joder por la estupidez humana. Entonces, ese es el adelanto que les doy del cuarto libro, que es el diálogo que tiene. Entonces, porque a esa Ya, parte va a criticar. Y había una parte de gente que quedó aquí en la Tierra, entonces quería mostrarles la Tierra en ese contexto. Entonces, cómo se habían recuperado ciertas cosas, cómo otras cosas no estaban, cómo la gente vivía como hace 200 o 300 mil años, los primeros Homo sapiens o los neandertales lo hacían, haber vuelto a esa etapa, eh, pero dije no, tengo que salir de ya de diáspora, además porque llegó un momento en que yo amo la saga, pero tengo otras historias en la cabeza. sí. Y hay, una vez, para terminar Redención, una vez me levanté a dar la Redención y me senté, abrí un Word para escribir aparte una idea para después meterla y cuando me di cuenta ya llevaban 5 páginas de otra historia completamente diferente. Entonces dije, hay una historia que me está pidiendo Está paso ahí. y Piensa. entonces la idea es terminar con un cuarto libro, mm, darle un cierre. La historia, Diáspora no creo que cierre totalmente, porque es Diáspora
crónicas terranas, o sea, vendrán espacios para meter muchas crónicas más, de pronto más cortitas, de pronto historias, pero al menos la historia de Andrei Sí, la Masu, historia principal y el viaje que tanto hemos estado esperando, pues que tenga ese sus viaje, créditos. sí, sí, el viaje va a llegar. De hecho, en el cuarto libro ellos ya están, arrancan el día antes en que ellos se van a montar a la nave a salir. Así arranca Diáspora, todavía no tengo el nombre, pero Diáspora 4 arranca así. Y la primera parte que ya está lista habla de esa primera parte del viaje y cierra ellos ya arribando a la luna, que es su primera parada grande, y ya entonces entra la otra parte que es donde estoy construyendo las ideas, las discusiones, o sea, los diálogos. Este libro va a tener más diálogos, va a enfocarse más en conocer lo que piensan realmente los personajes en interacción. Va a ser más crítica, quiero que sea más crítico, y obviamente va a coger, me voy a pegar de cuanta teoría conspiranoica pueda pegarme y convertirla en algo más plausible para meterlo en la historia. Mm, bueno, entonces vamos cerrando un poco la charla, por lo que lo que te dije de mi celular que no está tan, no hice nada. Tan full. Ujú. Entonces voy a hacerte algunas preguntas ya al tema de escritura. Em, hay una pregunta que me interesa mucho porque la aplico también cuando y es ¿qué estabas leyendo cuando escribiste Diásporas y qué estás leyendo actualmente? ¿Qué estaba leyendo cuando escribí Diáspora? Sí. Artículos. Artículos. Artículos de sostenibilidad, artículos de medio ambiente, gestión hídrica. Lo último que me leí. Ah, bueno, antesito de eso me había comenzado a leer un libro eh, que es una novela de ciencia ficción muy chiquitica, que es un cyberpunk. Dame un segundo. Es una novela de cyberpunk, que es un género de Ah, ciencia ficción. sí, sí. eh, es muy cortica, entonces me estaba leyendo eso. Mm, Me había estado revisando por esos tiempos un libro de antropología que se llama El Monte. Eh, entonces estaba con esa parte también espiritual, de evocando mis ancestralidades y todo este cuento alrededor de mis temas religiosos. ¿Y Y hay algo que estés leyendo actualmente? Como que te ayude de pronto a escribir o algo así. no, más artículos. De hecho, Pero de en hecho organicé una pilita de específico, ¿te refieres a como artículos científicos o a qué tipo de artículos artículos? científicos. Artículos. Ah, De ok. hecho, en este momento yo trabajo, yo trabajo como docente universitario, pero también trabajo como investigador en la Universidad del Valle. Y en este momento estamos en un proyecto sobre la laguna de Sonso y estamos escribiendo un libro sobre servicios ecosistémicos de la laguna de Sonso. Entonces, todo este tiempo he estado construyendo fragmentos de capítulos, o sea, no he parado de construir, no he escrito diáspora, pero he escrito otras cosas. Y lo que te iba a decir, o sea, yo dije, en estos meses de convalecencia, esta semana de convalecencia, de incapacidad, voy a sacar unos libritos aquí, voy a leerme tal libro y tal, y cogí los más corticos como para decir, no va a tener excusa. Haciendo cualquier cosa menos escribir un libro. Eh, Estoy leyendo, revisando aquí, revisando allá, construyendo, no, no he tenido. Entonces, en estos días, de hecho, por esa misma razón, Retorno salió tan técnico. Si tú lees Retorno, hay una cadencia, yo creo que cada texto tiene una cadencia, y tú lees Retorno es porque como lo que yo estaba en ese momento era un metido, inmerso en esa literatura científica, pues está. Sí, 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 pero
Lo critiqué, creo que en parte en la reseña lo mencioné. Sí, sí, yo soy consciente de Bueno, eso. ¿qué consejos le darías a una persona que está comenzando a escribir? El primero y el que siempre doy a todas las personas que me hacen esa pregunta es escriba. No importa qué, no importa cómo, no importa dónde. Pero, perdón. Ah, disculpen. Escriban. Hay que escribir. Porque a veces decimos, no, pero es que no sé si va a salir bien. No importa, escriban. Porque escribir, como muchas otras tantas cosas en nuestra vida, es un ejercicio. Y como es un ejercicio, entre más lo hagamos, pues así como más levantes pesa en el gimnasio, más fuerte va a estar el músculo, como más hagas, repitas una acción, más hábil te vas a volver, es lo mismo en la escritura. Escribe, es lo primero, lee, tienes que leer, tienes que tener algunos referentes, preferiblemente no artículos científicos. ¿Será que hay que ser No, eso científico como vos para escribir? no, eso Hay no una me sirve. O pregunta, sea, tengo conocimientos, ven conocimientos. O sea, para mí eso es válido. No tienen que ser necesariamente todo de literatura narrativa. Creo que también es válido los artículos científicos. hay una pregunta que nos hace Mauro Z. Hola Mauro, ¿cómo estás? Y dice, ¿será que hay que ser científico como vos para escribir ciencia ficción? Y yo, no, para nada. Aunque de los referentes de escritores de ciencia ficción han sido, han sido científicos. Pero no, yo creo que como la ciencia ficción es un macrogénero tan inmenso, eh, simplemente es dependiendo cómo querás enfocarlo. Si querés enfocar una ciencia dura como ser un físico como hizo Carl Sagan con Cosmos, ¿ya? O si querés hacer algo más suavecito, o una ópera espacial, como por ejemplo Star Wars o Doom, que es una ópera espacial, te generan sus propios elementos, pero no necesariamente tienes que ser científico. Yo creo que la creatividad está en todos y cada cual ve dónde la puede meter para que desarrollarla mejor. Yo sí recomiendo que sea lo que estés estudiando, todo que algo más realista, si leas y te informes acerca de un bien específico, ¿no? O sea, si vas a escribir de un tema, entonces trata de informar Claro, en de la la investigación. investigación es vital. ¿Qué es lo que más te gusta de escribir? ¿Qué es lo que más me queda? ¿Te gusta escribir? Eh, a mí me relaja mucho mis poemas, mis testigos poéticos, porque son muy puntuales, un fragmento, yo me siento y me desahogo ahí y listo. Pero una de las cosas que me fascinó de escribir Diáspora y de hecho también por la cual me enamoré de Diáspora es que para mí Diáspora fue una terapia. Entonces, durante momentos muy difíciles, anímicamente, profundamente difíciles para mí, Diáspora se me convirtió en una terapia. Entonces, la oportunidad de escribir, de escribir y desahogando, alimentar las ideas y los pensamientos, metiéndole esas emociones en el papel, para mí fue importantísimo. Entonces, ese estado de ánimo es vital. Y lo que te digo, o sea, para mí yo creo que todo, escribir cualquier cosa, sí, yo hablo y la, escribir cualquier cosa es para mí relajante, pero sí, Espérame que me salió un mensaje de que mi live se acabará en 5 minutos, entonces vamos terminando. ok, Scripter nos dice por acá que en una ocasión leí un libro de astronomía y física y gracias a ellos escribí un poema. Sí, es cierto, cualquier cosa te puede inspirar en la escritura. La inspiración está en cualquier lado. Bueno, última pregunta, Henry, antes de que nos quiten el live. Eh, ¿Qué escritores te inspiraron a escribir? ¿qué escritores me inspiraron a escribir? Esto es polémico porque cada vez que lo digo salen a decir, ¿cómo es posible?
Gao es uno, Edgar Allan Poe es otro. Eh, Hay otros que se me dan los nombres, pero recuerdo sus obras. Hubo un libro que me marcó mucho que fue El Papa Verde. Es una trilogía, de hecho, y solamente me leí uno, tengo que ver cómo veo leerme los otros. Es un escritor centroamericano, si mi memoria no me falla, pero no recuerdo el nombre. Eh, Galeano es otro. ¿Y qué otro te cuento? No, yo creo que esos fueron mis referentes y ya desde el punto de vista un poco más emocional, más sentir, que de hecho va mucho con ese amarillo de Éxodo, es Benedetti. No esperaba eso. Benedetti que es Ah, mi poeta preferido, sin descartar los demás, Cortázar, Borges y otros, bien, pero Benedetti ha sido una buena influencia en mi escritura. mm, bueno, Henry, entonces muchas gracias por este espacio, gracias por contestar las preguntas. Perdón que todo sea rápido, pero gracias por aceptar la invitación y por hablarnos un poco de tus libros. Doti, gracias a vos por abrirme el espacio, por toda esta dinámica que hemos tenido alrededor de mis libros. Ha sido supremamente eh, nutritivo para mi forma de escribir. No creas que no tomo nota de tus apuntes. Y bueno, siempre será un placer poder compartir con más gente eh, lo que yo estoy creando. Yo creo que nos pasa a todos los creadores de una u otra manera. Como bien opinan también mis vecinos caninos. Público, público perruno. Sí, sigue, sigue. Ah, listo. Entonces, no, gracias por ese espacio. Espero poder seguir colaborando contigo y bueno, ya cuando tenga Diáspora 4 ahí en el horno o antecito tal vez, eh, pues te notificaré para que te unas a, a esa edición, a, esa, a ese vale. Sí. Sí, claro, no. Igualmente yo también estoy esperando lo del viaje, entonces em, pues estaré atenta también a cuando ya lo tenga listo o cuando no se haga la previa, lo que sea que vayas a hacer. Dale, dale, Doti. Igual para las personas que están viendo el live o que vayan a ver después en diferido, eh, aquí en mi cuenta pueden ver información sobre los libros y hay una cuenta que se llama Diáspora, justamente, que es ya pues, específicamente sobre los temas de los libros, que estoy comenzando a mover ahorita. Y se nos cerró esta vuelta. Aló, se nos cerró. Bueno, parce, parce, la luz. Me dicen el balcón para tener buena luz, lo que pasa es que llegaste muy tarde, John. Bueno, creo que Doti ya no volverá. Mi gente, muchísimas gracias por unirse a este live, por haber compartido un poquito